Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de física, en este caso la clase 3 de cinemática. Hasta ahora venimos estudiando los movimientos rectilíneos, pero hoy ya vamos a avanzar un poco más y vamos a estudiar otros tipos de movimientos, ya no solamente en una recta. Particularmente vamos a comenzar a hablar de los movimientos relativos. Acá en el ejemplo tenemos a Bart que está en una patineta arriba de una plataforma de un vagón de tren, supongamos que fuera eso, y supongamos que se pone el vagón del tren en movimiento, pero también Bart empuja con su pie la patineta. Como pudimos ver, Bart se mueve respecto del tren y el tren se mueve respecto del piso. Vamos a tomar acá un sistema de referencias que corresponde al piso, o a la estación, si queremos, que es el sistema de referencia que tiene origen en O. Y sobre el vagón de tren colocamos otro sistema de referencias que tiene origen en O'. Claramente acá un sistema de referencias se mueve con respecto a otro. Cada sistema de referencias tiene a 2 su sistema de coordenadas cartesiano, claramente. Obviamente entonces que el sistema de coordenadas o de referencias que está sobre el vagón de tren tiene una velocidad respecto del piso. O sea, hay una velocidad que vamos a llamar de O' respecto de O. Mientras que Bart, en su patineta, tiene una velocidad que vamos a llamar velocidad de P respecto de O'. Es decir, acá tenemos un punto P, en este caso Bart, que se mueve en principio respecto de un sistema de referencias O', y tenemos que el sistema de referencias de O' a su vez se mueve respecto del sistema O. Por supuesto que quisiéramos saber cuál es la velocidad de P respecto de O. ¿De acuerdo? Creo que todo el mundo ya se la debe estar imaginando, ¿no? Es algo natural. Siempre que le pregunto a mis alumnos me responden correctamente esto. Evidentemente, la velocidad de Bart se sumará a la velocidad del tren para obtener la velocidad del tren respecto al piso. Entonces, la velocidad del punto P respecto de O' más la velocidad de O' respecto de O me va a dar la velocidad del punto P respecto de O. Esto, que lo podemos sacar intuitivamente y que todos nos damos cuenta, nos lleva a una conclusión mucho más general. En realidad, esta suma que nosotros planteamos es siempre cierta y viene dada por la suma vectorial. No importa en qué dirección estén las velocidades, siempre que yo tenga una velocidad respecto de un sistema de referencias y conozco la velocidad de ese sistema de referencias respecto de otro, voy a poder calcular la velocidad del primer punto respecto del sistema de referencias anterior. Es decir, voy a poder aplicar esto. Esto vamos a ver de deducirlo ahora un poquito más formalmente. Ahí yo les dibujé los sistemas de coordenadas. Tenemos el sistema de coordenadas O', tenemos el sistema de coordenadas O y tenemos el punto P. Obviamente que existe un vector posición del punto P respecto de O'. Lo tenemos ahí dibujado, RP, O'. Y a su vez existe un vector posición del sistema O' respecto de O. Ahí lo llamé RO', O. ¿Sí? Bien, es obvio que la suma de estos dos vectores, por las propiedades de suma de vectores, nos estaría dando el vector posición del punto P respecto de O. Es claro que este vector más este da como resultado R de P respecto de O. Si nosotros derivamos los vectores posición respecto del tiempo, sabiendo que se cumple esto,
Si derivamos respecto del tiempo, obviamente obtenemos la velocidad. Derivando R de P respecto de O, obtengo la velocidad del punto P respecto de O. Derivando O' respecto de O, obtengo la velocidad de O' respecto de O, y derivando P respecto de O', obtengo la velocidad de P respecto de O'. Que no es otra cosa que la ecuación que teníamos acá arriba, ¿no? Que ya habíamos visto. Ahora la hemos sacado a partir de un formalismo un poquito más concreto. Fíjense ahora, si yo derivo otra vez las velocidades respecto al tiempo, ya vimos que la derivada de la velocidad es la aceleración. Sabemos que todavía no dominamos bien el tema de derivadas, pero pudimos entender que si yo derivaba la posición obtenía la velocidad, y si derivaba la velocidad obtenía la aceleración. Bueno, acá tenemos las aceleraciones. Con lo cual, la aceleración del punto P respecto de O va a ser igual a la aceleración del punto O' respecto de O más la aceleración de P respecto de O'. A estas expresiones que acabamos de deducir se las conoce como transformadas de Galileo. Justamente, Galileo fue quien se dio cuenta de este tema, de cómo operaban las velocidades. En esa época no había trenes, pero él podía ver a los hombres caminando sobre un barco, por ejemplo, en movimiento, y se preguntaba justamente sobre estas mismas transformaciones. Estas transformaciones son también las que manejó en su cabeza respecto del sistema heliocéntrico. Ustedes saben que Galileo tuvo problemas por decir que la Tierra se movía alrededor del Sol. En realidad Galileo dijo que uno podía ver el problema considerando a la Tierra inmóvil, pero también podía verlo considerando al Sol inmóvil, como ya hemos discutido en otro video. Con lo cual, Galileo además había tenido la posibilidad de ver las lunas de Júpiter, con lo cual podía entender el movimiento de Júpiter alrededor del Sol y a su vez de las lunas alrededor de Júpiter. Eso lo llevó a pensar un poco en todo este tema, y por eso, en honor a él, estas transformaciones que permiten pasar de un sistema de coordenadas a otro, o sea, un observador que observa un fenómeno de movimiento de un sistema de coordenadas, pero a su vez ese sistema de coordenadas se está moviendo respecto de otro sistema de coordenadas, o sea, de otro observador, uno puede obtener la velocidad del móvil respecto de ese segundo observador aplicando estas transformadas que se conocen con el nombre de transformadas de Galileo. Vamos a ver que esto va a ser cierto también cuando Bart decida patinar en otra dirección. Es decir, esto que decíamos es una suma vectorial, y esto se aplica. Imagínense que ahora estamos viendo el vagón este que veíamos antes, esta plataforma, desde arriba, como si hubiéramos cambiado la cámara y le hubiéramos puesto vista desde el cielo. Esto que está acá serían las 4 ruedas, y Bart ahora quiere empujar su patineta en dirección perpendicular al movimiento de la plataforma. Si solamente se mueve la plataforma, tanto Bart como la plataforma comparten la misma velocidad respecto de O. La velocidad era una para los dos. Ahora, si la plataforma está quieta y es Bart el que empuja su patineta, entonces Bart tendrá una velocidad que también será una velocidad de Bart respecto de la plataforma, y a su vez también respecto al piso, porque fíjense, el sistema de coordenadas O', en este caso no se mueve respecto de O. Ahora, ¿qué pasa si el vagón se desplaza respecto de O y a su vez Bart empuja la patineta? Entonces, ahora hay un movimiento compartido, es decir, se mueve el vagón respecto de O, pero a su vez se mueve Bart respecto del vagón. La velocidad de Bart respecto del vagón no es otra cosa que la velocidad de un punto P respecto de O', volviendo a la notación que hicimos antes. Mientras que la velocidad del vagón respecto de la estación no sería otra cosa que una velocidad de O' respecto de O. Como vemos ahora, el movimiento cambia. Este movimiento relativo puede estudiarse aplicando la transformada de Galileo, que hemos visto, sabiendo que las velocidades vectorialmente se suman.
Ahí tenemos dibujados los vectores de velocidad. El vector velocidad de la plataforma respecto al piso, o sea, BO' respecto de O, y la velocidad de BART respecto de la plataforma, o sea, BP respecto de O'. Esas velocidades sumadas me van a dar el vector velocidad P respecto de O que ahí tenemos dibujado. El movimiento sería una cosa más o menos así. ¿Cómo hacemos para calcular BP respecto de O? En realidad lo podemos expresar, como ya habrán visto en vectores, en coordenadas cartesianas, y entonces la velocidad de O' respecto de O no será otra cosa que una velocidad en la dirección del eje X, la componente X de la velocidad, y la velocidad de P respecto de O' no será otra cosa que la componente Y de la velocidad, como las tenemos acá marcadas, como pueden ver. En esas condiciones, uno podría escribirla en forma cartesiana, pero también, y suele ser muy útil o muy requerido, calcular la velocidad de P respecto de O en forma polar, en cuyo caso lo que hacemos es aplicar también los conocimientos que tenemos de vectores. Y hacemos que la velocidad de P respecto de O al cuadrado va a ser la componente de la velocidad en X al cuadrado más la componente de la velocidad en Y al cuadrado. Y el ángulo alfa que formarían en este caso de esa velocidad respecto al eje X, lo podemos sacar aplicando la tangente de ese ángulo alfa va a ser la componente de la velocidad en Y dividido la componente de la velocidad en X. Esto es importante que lo tengamos muy presente porque lo usamos muchas veces, estos conceptos. Bueno, así como se pusieron componer dos velocidades, yo puedo querer descomponerlas, porque supónganse que yo lo veo a Bart moverse y lo veo respecto de la estación. Pero yo veo además que el vagón se mueve respecto de la estación y por lo tanto deduzco que Bart se debe estar moviendo respecto del vagón. Bueno, si tengo la velocidad de Bart, yo quisiera poder sacar cuál es la velocidad de Bart y cuál es respecto del vagón y cuál es la velocidad del vagón respecto a la estación. Y para eso necesito descomponer velocidades. Lo mismo pasa para cualquier otro movimiento que no sea en una recta. Supónganse yo disparo un cañón, al disparar un cañón, yo lo disparo con un cierto ángulo respecto a la horizontal. Ahora yo puedo estudiar ese movimiento como una composición de dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Supónganse este caso. Tenemos un cañón que dispara con un ángulo θ y una velocidad de disparo v. Y yo quiero estudiar el movimiento de esta bala, en lugar de estudiarla como un movimiento de una bala en esa dirección que tiene v, estudiarla a través de sus componentes cartesianas, es decir, hacer de cuenta de que tiene dos velocidades, una componente de velocidad en el eje X y una componente de velocidad en el eje Y. Entonces, para eso, supónganse que tengo estos valores, voy a descomponer, como ya sabemos, y obtener las dos componentes vectoriales. Una componente es la componente vectorial cartesiana en X y otra la componente vectorial cartesiana en Y. Para obtenerla, lo que tengo que hacer es hallar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Dado que el cateto adyacente es la componente de velocidad en X y el cateto opuesto, que es este, no es otra cosa que la componente de velocidad en Y. Para poder descomponerla, simplemente aplico la definición. El seno de θ es igual a la componente BI sobre B, y el coseno de θ es la componente BX sobre B, donde el módulo de B no es otra cosa que la hipotenusa de ese triángulo. Cuando hago esto, podemos ver que nos queda que BI es B por el seno de θ, y BX es B por el coseno de θ. Son 200 metros por segundo por seno de 37, eso da 120 metros por segundo, y 200 metros por segundo por coseno de 37 queda 160 metros por segundo. Si yo quiero escribir en forma cartesiana la velocidad del disparo, simplemente me queda la componente en X versor Y más la componente en Y versor J. 160 versor Y más 120 versor J metros por segundo. Esto sería la velocidad de disparo del cañón dado en dos componentes. O sea que tenemos que tener claro que nosotros una velocidad la podemos descomponer en dos direcciones, pero también podemos estudiar un movimiento y componer dos velocidades en una sola, como vimos en el caso de Bart moviéndose en el vagón.
había un vagón que se movía respecto a la estación, bar se movía respecto al vagón, bueno, yo podía sacar cuál era la velocidad de bar respecto a la estación simplemente haciendo una suma de velocidades. Esto no es solamente válido para cuando las velocidades son en la misma dirección y sentido, o si son perpendiculares, sino que estas velocidades se pueden sumar vectorialmente siempre, en cualquier caso, formen el ángulo que formen entre sí. En todo caso, siempre habrá que aplicar las leyes para sumar vectores en forma cartesiana, o sea que habrá que descomponer esas velocidades en componentes cartesianas, sumarlas y así obtener el vector velocidad resultante de la suma de esas. Galileo, que estaba preocupado por todo esto, trataba de entender cómo se producían los movimientos en la superficie de la Tierra. Una de las cosas que le preocupaba a Galileo era, sabiendo que la Tierra estaba en movimiento, él tenía claro eso, ¿cómo podía ser que si él dejaba caer un objeto desde la Torre de Pisa, por ejemplo, dado que la Tierra se estaba moviendo, ¿por qué el objeto caía al pie de la torre? ¿Por qué no caía más atrás? Dado que la Tierra se le corría. Esto lo trasladó a otros conceptos. Dijo, bueno, si yo estoy arriba de la cubierta de un barco que está en movimiento y se me cae algo, ¿qué está pasando? Que yo no tengo que ir a buscar eso que se me cayó más atrás. Es como que ya el barco y el objeto que se me cayó y yo, decía Galileo, compartimos ya la misma velocidad y la seguiremos compartiendo aunque ya no estemos en contacto. Bueno, esto le daba vueltas en la cabeza. Piensen que la idea de inercia todavía era una idea que no estaba clara. Galileo recién con esto empieza a madurar estas ideas. Pero él se da cuenta de que había un movimiento compartido. Él en un principio hablaba de movimiento vertical y horizontal. Bueno, dio unas cuantas vueltas respecto de esto. Pero sí lo que hizo es un experimento muy simple. Le pidió a él andaba mucho por Venecia, y Venecia era una potencia marítima, con lo cual era muy fácil hacer algún experimento donde hubiera un barco involucrado. Según cuentan algunas historias, Galileo pidió a un amigo que era navegante que desde la torre de un barco dejara caer un objeto y él lo pudiera ver desde la costa. Y entonces cuando hizo este experimento, había dos cosas que esperar, que el objeto que era soltado desde el mástil, desde el palo más alto, al caer, con el barco en movimiento, se fuera hacia atrás, es decir, se fuera hacia popa. O lo que imaginaba Galileo que iba a pasar, que era que ese objeto iba a caer paralelo al mástil del barco, sin apartarse del mástil. Bueno, según cuentan algunas historias, el experimento se hizo y Galileo pudo comprobar que el objeto caía perfectamente paralelo al mástil. Es decir, que una vez que había sido soltado, acompañaba el movimiento del barco seguía en su movimiento, y el objeto también seguía con la misma velocidad con que se movía el barco mientras caía. Esto lo llevó a Galileo a llegar a una idea de que el movimiento horizontal no afectaba al movimiento vertical del objeto, y que el movimiento vertical no afectaba al movimiento horizontal. Este principio, hoy en día, se traduce de la siguiente manera. Todo movimiento en 2 o 3 dimensiones puede ser estudiado como la suma de 2 o 3 movimientos en una dimensión. Es decir, lo que se deduce de lo que había visto Galileo es que ese movimiento que él veía de ese objeto que caía y que se movía para el costado al mismo tiempo podía ser estudiado de esa forma, como 2 movimientos. Era uno solo, era un objeto que cayendo describía en realidad una curva en el aire, pero visto desde el barco simplemente era una caída vertical. Y visto desde la costa, si no cayera, el objeto seguiría moviéndose con la misma velocidad que el barco. La composición de la velocidad del barco más la velocidad de caída, si yo sumo las dos, me dan una curva de caída. Con lo cual, a partir de este principio, podemos estudiar los movimientos en el plano, es decir, los movimientos bajo la acción de la gravedad, por ejemplo, de un objeto que viene rodando por una mesa y cae al piso. ¿Cómo es el movimiento de ese objeto? O el movimiento de caída de ese objeto desde el palo mayor del barco.
Una de las cosas que se dio cuenta Galileo, que después se transforma en lo que más adelante vamos a estudiar, que es el principio de inercia, se da cuenta de que ese movimiento horizontal permanecía con velocidad constante. Si había viento o si había una acción del aire muy notable, si el cuerpo tenía una forma, entonces no, porque el aire afectaba el movimiento de ese cuerpo igual que afectaba en la caída de los objetos, como ya hemos estudiado en la clase anterior. Pero si uno prescinde del aire, o el objeto es poco influido por el aire, por ejemplo, si es una bolita con suficiente masa, por ejemplo, que uno puede prescindir de la acción del aire, entonces el movimiento horizontal se mantenía con velocidad constante. Eso posteriormente termina justificándose a través de un principio de Newton, que ya fue vislumbrado por Galileo justamente, que se conoce con el nombre de principio de inercia, que seguramente alguna vez habrán estudiado. Pero básicamente dice que si no hay una causa que modifique la velocidad de un cuerpo, el cuerpo va a mantener esa velocidad constante. Entonces, justamente, como en dirección horizontal, en estos casos no habría ninguna causa que cambie la velocidad del cuerpo, el cuerpo mantendría su velocidad horizontal constante. Entonces supongamos una bolita que viene arriba de una mesa y como tenemos acá dibujado, llegaría al borde de la mesa. Al llegar al borde de la mesa, la bolita va a comenzar a caer hasta llegar al piso. Para estudiar este movimiento, lo que vamos a hacer es poner dos ejes coordenados, como vemos acá, el eje X y el eje Y, donde la altura de la mesa corresponde a la posición inicial en Y. La coordenada inicial en Y es la altura de esa mesa de donde cayó la bolita. La bolita venía sobre la mesa con una velocidad que llamamos velocidad inicial en X, y claro, hasta que llega al borde de la mesa es la única velocidad que tiene, porque aunque hay, por supuesto, aceleración de la gravedad, la bolita no puede caer porque está apoyada en la mesa. Cuando llega al borde de la mesa, ahí sí, la gravedad empieza a hacer su trabajo y empieza a hacer caer la bolita. Mientras la bolita cae, Galileo plantea que sigue moviéndose con velocidad constante hacia la derecha, así como ya venía. Esa velocidad en X va a permanecer constante durante toda la caída, justo hasta golpear en el piso. Después de que golpee en el piso será otra historia. Nosotros estamos estudiando lo que sucede desde que abandona la mesa hasta que golpea en el piso. La acción de la aceleración de la gravedad comienza a hacer aumentar la componente de velocidad en Y, de manera que cada vez tiene más velocidad en Y, mientras que mantiene la velocidad en X constante. Eso es la causa de que vaya teniendo una trayectoria curva, justamente. Con estos conceptos y con el principio de independencia de los movimientos de Galileo, podemos decir que el movimiento horizontal no afecta al vertical y el vertical no afecta al horizontal. Por lo tanto, el movimiento horizontal será un movimiento con velocidad constante, es decir, se comportará como un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que el movimiento vertical será un movimiento de caída libre, es decir, se comportará como un movimiento uniformemente variado. Otra vez, tenemos que hacer la salvedad que estamos suponiendo la influencia del aire despreciable, tanto para el movimiento horizontal como para el movimiento vertical. Con lo cual, voy a tener un movimiento uniforme en dirección horizontal y un uniformemente variado en dirección vertical. No tengo más que aplicar las ecuaciones que ya conocemos. En la dirección horizontal, X va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. Esa velocidad va a permanecer constante. La posición inicial en X por el sistema de coordenadas que utilicé, la coordenada en X vale 0, está en el borde de la mesa. Mientras que en Y iba a ser igual a la posición inicial en Y, que justamente es la altura de la mesa en este caso. No hay velocidad inicial en Y, me queda menos un medio por G por T cuadrado. Mientras que la velocidad, en cualquier instante, en Y va a ser igual a menos G por T. Estas ecuaciones van a resolver este tipo de situaciones problemáticas a las cuales se las suele llamar tiro horizontal. Problemas que se resuelven de esta manera hay muchos. Típicos problemas que viene un avión, que vuela horizontalmente, deja caer un paquete, y quiero saber en qué lugar va a caer el paquete, o deja caer una bomba, o va a rescatar a unos náufragos, que yo, y les tira comida. Bueno, ese tipo de problemas siempre, obviamente, suponiendo despreciable la acción del aire. Cosa que muchos de esos problemas no es cierto, porque si viene un avión volando, viene con suficiente velocidad
como para que el aire lo afecte. De hecho, el avión vuela gracias a que hay aire. Pero bueno, vieron que nosotros en física solemos hacer esas licencias poéticas, de decir, bueno, supongamos que mientras cae el cuerpo, bien, esa curva que describía, o de la trayectoria, al fin y al cabo, vamos a ver que es una trayectoria que es matemáticamente una curva conocida. Para poder describir cuál es, y para poder deducir cuál es, vamos a hallar algo que se denomina ecuación de la trayectoria. ¿Qué es la ecuación de la trayectoria? En lugar de poner la posición y en función del tiempo y la posición x en función del tiempo, como están en las ecuaciones horarias, lo que vamos a hacer es una ecuación que vincule la coordenada x con la coordenada y. Es decir, vamos a hacer y, por ejemplo, en función de x. De manera de que si yo graficara esa función, lo que obtengo no es otra cosa que la trayectoria, la curva que sigue en el aire el cuerpo cuando cae. Para eso vamos a escribir las ecuaciones horarias que acabamos de ver. X igual a bx por t, e y es igual a y0 menos 1 medio de g por t al cuadrado. De la primera ecuación despejamos el tiempo. Como se ve acá, lo que hago es pasar bx dividiendo. ¿Para qué despejo ese tiempo? Para reemplazarlo en la ecuación en y, de manera que el tiempo desaparezca. Ya no me quedan ecuaciones en función del parámetro tiempo, sino que las ecuaciones me quedan en función de las coordenadas de posición. Cuando reemplazo, donde decía t, pongo x sobre bx. Como estaba elevado al cuadrado, me queda x cuadrado sobre bx al cuadrado. La voy a acomodar un poquito en la ecuación para reconocerla. Menos 1 medio por g sobre bx cuadrado, esto que está acá. Esto sería un número, porque g es una constante, como todos sabemos, que tomamos como 10 metros por segundo cuadrado, y bx es la velocidad que traía la bolita sobre la mesa, que se mantiene constante en todo el movimiento. Con lo cual eso sería un número negativo, está claro. Entonces me queda que la coordenada y en función de la coordenada x, esta función ahora es y en función de x, va a ser igual a y0, que sería la altura de la mesa, que sería la ordenada, digamos, menos g sobre 2bx cuadrado por x al cuadrado. Esto es una ecuación cuadrática. Con el término cuadrático negativo, lo que me indica que si la grafico, se trata de una parábola invertida. Quiere decir que esa curva que describe en el aire no es otra cosa que una rama de una parábola invertida. Fíjense qué curioso, ¿no? Como decía Galileo, la naturaleza se comporta matemáticamente. Tengo una curva que es una parábola, una curva conocida que estudié desde el colegio, que vengo graficando. Bueno, resulta que un fenómeno tan simple como la caída de un objeto que se viene moviendo por arriba de una mesa cumple con una trayectoria que no es otra cosa que una parábola. Perfecta parábola matemática. Bueno, vamos a ver un caso más general. ¿Qué pasa si yo disparo un proyectil con un cierto ángulo? En lugar de que venga por la mesa y caiga, ahora le doy una velocidad y le doy un cierto ángulo. Eso se lo suele llamar tiro oblicuo. Como siempre lo vamos a hacer en el vacío, es decir, despreciando la influencia del aire. Bueno, en el momento que disparo, la velocidad del proyectil la vamos a denominar velocidad inicial, forma un cierto ángulo con lo horizontal. En este caso lo representé por un ángulo θ. Otra vez aplico el principio de independencia de Galileo, es decir, el movimiento horizontal no afecta al movimiento vertical y el movimiento vertical no afecta al movimiento horizontal. Para eso entonces voy a descomponer esa velocidad de disparo en las dos direcciones. Por un lado voy a tener una componente b inicial en x y por otro lado voy a tener una componente b inicial en y, como se puede ver en pantalla. Una vez hecho esto, el movimiento horizontal, obviamente, por lo mismo que dijimos antes, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que el movimiento vertical va a ser un tiro vertical hacia arriba, un movimiento uniformemente variado, cuyas ecuaciones también ya conocemos perfectamente. Con lo cual, lo primero que hacemos es descomponer la velocidad de disparo. La componente en y es b0 por el seno de θ y la componente en x es b0 por el coseno de θ. Ya lo habíamos visto antes, ¿no? Y escribo las ecuaciones horarias. Por un lado, la ecuación del movimiento uniforme en el eje x es x en t igual b inicial en x por t, y luego las ecuaciones en y, que son 2 porque es un movimiento variado.
tengo una ecuación para la posición, una ecuación para la velocidad. La posición I en cualquier instante t va a ser inicial más la velocidad inicial de n por tiempo menos un medio por g por t cuadrado. Y la velocidad de n en cualquier instante t va a ser la velocidad inicial de n menos g por t, como las tenemos acá escritas. Fíjense que entonces estamos haciendo aplicaciones de lo que ya estudiamos como movimiento uniforme y movimiento variado. Algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Por lo que estudiamos, cuando vimos tiros verticales, un móvil cuando llega a la máxima altura va a tener una componente de velocidad en i igual a 0. Es decir, la velocidad en i cuando llega a la máxima altura es 0 porque ahí se detiene y luego comienza su descenso. Ojo, mientras está subiendo y bajando, ven con mi mano lo que hago, mientras sube y baja, tiene velocidad en x, por lo tanto va a ser esto. Pero en la máxima altura la velocidad, la componente de velocidad en i, va a ser 0. Cuando llega a tierra, si colocamos el 0 como hicimos en el sistema de coordenadas en el piso, la coordenada de la posición va a ser 0. Es decir, que si yo quiero calcular en qué momento toca tierra, bastará con hacer la coordenada de posición 0. Si quiero saber cuándo llega a la máxima altura, bastará con hacer la componente de la velocidad en i igual a 0. Generalmente las ecuaciones uno suele ya escribirlas en función de la velocidad de disparo y del ángulo θ, con lo cual, en lugar de poner que x es igual a la componente de velocidad en x por el tiempo, solemos poner que es igual, como dice acá, a velocidad inicial por coseno θ, que sería la componente en x por el tiempo. Y las otras ecuaciones en i lo mismo. En lugar de poner la velocidad inicial en i, ponemos velocidad inicial por el seno de θ, la ecuación nos queda de esta manera. Y lo mismo para el cálculo de la velocidad en i, nos queda, en lugar de velocidad inicial en i menos g por t, velocidad inicial por el seno de θ menos g por t. Es decir, en las ecuaciones del MRU y el MRV, reemplazamos las velocidades a partir del coseno y el seno. Acá también, ya todo el mundo se debe imaginar que la trayectoria debe ser una parábola, pero vamos a demostrarlo hallando también acá la ecuación de la trayectoria. Otra vez hacemos lo mismo que antes, tomamos la ecuación en x y despejamos el tiempo. Nos queda x sobre b0 coseno de θ. Ese tiempo lo vamos a reemplazar en la ecuación en i, con lo cual la ecuación en i ya no va a ser una i de t, sino que va a dejar de serlo para ser una i en función de x, porque el tiempo desapareció. Cuando reemplazo, claramente vemos que las velocidades iniciales, fíjense, esto era inicial, esto era velocidad inicial por el seno de θ por el tiempo. En lugar del tiempo, ponemos todo esto que estaba acá. Y esto era un medio de g por t cuadrado. En lugar de t cuadrado, ponemos todo esto que está acá, pero elevado al cuadrado. Se cancela b inicial. Recuerden que seno sobre coseno es tangente. Y entonces, la expresión nos queda así. Igual a inicial más, acá nos queda x por la tangente de θ, menos, y fíjense cómo lo ordené, todo esto es un numerito, porque son todas constantes, g, b inicial y el coseno de θ son números que tienen un valor para un disparo, y entonces me queda nuevamente una ecuación cuadrática que ahora está completa, no es incompleta como la otra, tiene todos los términos, un término cuadrático, uno la primera y el término independiente, pero nuevamente vemos que el signo negativo nos indica en el término cuadrático que se trata de una parábola invertida, o sea que esa curva que dibujamos antes, acá sería una parábola invertida completa, no sería media parábola como lo vimos antes, en realidad completa, depende de las coordenadas iniciales, pero bueno, más completa que la anterior. Bien, veamos un ejemplo. La siguiente situación, un cañón se dispara en el vacío bajo un ángulo de 30 grados con una velocidad de 300 metros por segundo. Calcular la distancia desde el cañón hasta el punto donde hace impacto, la altura máxima alcanzada, la velocidad a los 10 segundos de ser disparado. Bueno, lo primero que hacemos es plantear el problema en el sistema de coordenadas para poder descomponer las velocidades en la dirección X e Y. Tenemos el eje X, el eje Y.
colocamos el cero del sistema de coordenadas en el punto donde se dispara la bala, y como después la bala pega en el piso, realizará una trayectoria parabólica y más o menos por acá será el punto donde hace impacto. El ángulo que forma la velocidad inicial con la horizontal es el ángulo alfa, que nos dicen que es 30 grados. Para descomponer, aplicamos lo que ya vimos. Por un lado, la velocidad en I va a ser la velocidad inicial por el seno de alfa. Esto es 300 metros por segundo por el seno de 30, que da 150 metros por segundo. Y por otro lado, la velocidad en X, que es la velocidad inicial por el coseno de alfa, dado que es el cateto adyacente, y nos queda 300 metros por segundo por coseno de 30, y eso nos da aproximadamente 260 metros por segundo. Bueno, el problema, fíjense que nos plantea que la bala va a pasar por un punto, por ejemplo, por el vértice de la parábola, que sería la máxima altura que nos pide en el punto B, va a golpear ahí, que sería lo que nos están pidiendo como la distancia desde el cañón hasta donde hace impacto, o el alcance, también se le llama, y nos pide una velocidad a los 10 segundos, que después veremos por dónde anda. Planteemos las ecuaciones horarias, como ya vimos. En X tenemos la velocidad en X por el tiempo, y en Y tenemos velocidad en Y por T menos 1/2 por G por T cuadrado. Observen que en esta ecuación yo no pongo la posición inicial. ¿Por qué? Porque ya veo que vale 0, porque yo acomodé el sistema de coordenadas para que esa coordenada inicial de Y valga 0. Dado que es lo más conveniente, porque va a valer 0 en el momento del disparo y 0 en el momento que pegue en el piso. Y bueno, y la velocidad en I va a ser igual a la velocidad inicial en I menos G por T. De la ecuación en I obtenemos el tiempo que tarda en tocar tierra. Para esto lo que planteamos justamente es que I valga 0. En el momento que impacta en tierra, la coordenada I vale 0 por cómo yo puse el sistema de coordenadas. Entonces tomo esta ecuación en I y la igualo a 0. Y reemplazo los valores. Ya vimos que la velocidad inicial en I era 150 metros por segundo, la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. O sea que nos queda una ecuación cuadrática como esta, que está incompleta porque le falta el término independiente, igualada a 0. Esto es fácil de resolver, porque lo que nos conviene para resolver esto es sacar factor común el tiempo. En lugar de usar la formulita de la cuadrática, acá siempre es más fácil hacer eso. Si yo saco como factor común el tiempo, fíjense que me queda esta expresión. Si yo hiciera distributiva, vuelvo a multiplicar el tiempo acá, y acá me quedaría el tiempo al cuadrado. Sacándolo como factor común queda así. ¿Y por qué esto? Bueno, porque la solución, que siempre la solución de la cuadrática son dos, una solución es que el tiempo valga 0. Para que un producto valga 0, uno de los dos factores tiene que ser 0. Una posibilidad es que T valga 0, y eso es verdad. Cuando T valía 0, el proyectil estaba en el piso. Pero esa no es la solución que me interesa. A mí me interesa cuando todo lo demás, todo esto que está entre paréntesis, valga 0, que va a ser cuando vuelva a estar en el piso. Entonces igualo lo que está entre paréntesis a 0 y despejo el tiempo. Me queda 150 sobre 5, eso me da 30 segundos. O sea que el vuelo completo dura 30 segundos. Eso es desde que salió del piso hasta que volvió a llegar al piso. Recorrió toda esa parábola. Con ese tiempo, ahora podemos calcular cuál es la posición, porque en el eje X, como ya vimos, es un MRU, me queda B en X por T. La velocidad en X era 260 metros por segundo, por 30 segundos me da 7.800 metros. Por supuesto, todo esto es cierto si el aire no influyera, cosa que en el disparo de un cañón así sería bastante complicado que no influyera, pero son las idealizaciones que solemos hacer en física 1. Para calcular la altura máxima, acá hay algo bastante sencillo que traemos de lo que aprendimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que habíamos visto que un cuerpo tardaba lo mismo en subir desde una posición hasta la máxima altura que en bajar desde la máxima altura hasta la posición donde se lo lanzó? Y este es el caso, porque la bala salió del piso y volvió al piso. Es decir, que nuestro proyectil tarda lo mismo en subir que en bajar. Y como eso ya hemos demostrado que tarda lo mismo en subir que en bajar, es obvio que en llegar a la máxima altura va a tardar la mitad de lo que tardó en hacer todo el recorrido, o sea, 15 segundos. Por lo tanto, en la ecuación en I podemos reemplazar por 15 segundos. Si hacemos eso, vamos a hallar la posición en la máxima altura. En nuestro caso, fíjense, nos dio 1100
25 metros. Esa es la altura máxima que alcanzó el proyectil. Para calcular la posición del proyectil a los 10 segundos, tenemos que tener, la velocidad del proyectil a los 10 segundos, tenemos que tener en cuenta que en la dirección X la velocidad es constante, o sea, la velocidad en X es siempre 260, porque es un MRU, esa velocidad no cambia. Acá no tenemos nada que calcular, ya conocemos cuál es la componente. Lo que sí tenemos que calcular es la componente de la velocidad en I, y eso lo vamos a hacer con la ecuación de la velocidad en I, que la teníamos escrita, era V en I, era la velocidad inicial en I menos G por T. En este caso, reemplazamos 150 metros menos 10 por, en este caso 10 segundos, porque nos piden la velocidad de los 10 segundos, y eso nos da 50 metros por segundo. Fíjense que esta velocidad era positiva, lo que quiere decir que a los 10 segundos todavía el móvil se movía hacia arriba, y eso es cierto, porque la máxima altura la alcanza a los 15 segundos. Esto es 5 segundos antes, o sea que a los 10 segundos todavía está subiendo el proyectil. Si la expreso vectorialmente la velocidad, me queda 260 metros por segundo en I más 50 metros por segundo en J. Si queremos calcular el módulo y el ángulo se calcula haciendo la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Eso me da 264. Y el ángulo, por supuesto, ya sabemos, se puede calcular con el arco tangente. Veamos, ahora que vimos el alcance, ¿no? Nos vamos a plantear para qué ángulo se logra el máximo alcance. Dada una velocidad, yo disparo, hay un ángulo para el cual llego al máximo alcance. Seguramente ustedes alguna vez habrán regado las plantas y habrán visto que hay un ángulo para el cual el chorro llega más lejos. Y habrán visto también que si aumenta mucho el ángulo, el chorro llega más cerca, y si lo reducen, también llega más cerca. Bueno, yo supongo que todos deben ya intuir cuál es ese ángulo, pero vamos a demostrarlo como nos gusta a nosotros en física. Supongamos un proyectil que se dispara bajo un ángulo, va a recorrer esta parábola y va a llegar a este punto. Queremos saber para qué ángulo tenemos el alcance máximo. Con lo cual, como ya vimos recién en el problema, para calcular dónde golpeó el proyectil, tenemos que, para este sistema de coordenadas, hacer que I valga 0. Yo puse el 0 justo en el lugar donde disparo y vuelve a caer en el piso. Escribo las ecuaciones horarias, X es B0 por coseno de θ por T, como vimos, esto es la componente en X de la velocidad, e I es igual a B0 seno de θ por T, como vimos antes, menos un medio por G por T cuadrado. En el momento que golpea en el piso, como dijimos, I vale 0, o sea que nos queda la ecuación igualada a 0. Y como hicimos antes, sacamos factor común el tiempo para esta ecuación incompleta. Y como hicimos antes, dijimos, bueno, tenemos dos soluciones. Una cuando t valga 0, pero esa no nos interesa porque es cuando el móvil estaba en esta posición. La que nos interesa es cuando todo lo que está entre paréntesis vale 0. Así que igualamos eso a 0, como hicimos antes. Y de acá vamos a despejar el tiempo. Para eso vamos a pasar un medio de g por t sumando a la izquierda, y después vamos a pasar el 2 del 1 medio multiplicando a la derecha, y la g dividiendo a la derecha. Cuando hacemos eso, nos queda esto que está acá. Este sería el tiempo, en forma genérica, el tiempo en que el proyectil golpea en el piso. Ahora nosotros queremos calcular la posición en que lo hace. Entonces en la ecuación de la posición, la ecuación del MRU, donde tenemos B0 coseno de θ, reemplazamos por el tiempo. El tiempo es todo esto. Cuando lo reemplazamos nos queda toda esta expresión. Fíjense que B0 por B0 nos va a quedar B0 cuadrado. Si lo acomodamos un poquito, nos queda de esta manera, B0 cuadrado sobre G, y acá nos queda 2 seno de θ coseno de θ. Y no sé si ustedes recuerdan, pero esto cumple con una identidad trigonométrica, que cuando yo fui al colegio me la metieron acá en la cabeza, así que uno sabía que 2 por el seno de un ángulo y por el coseno del mismo ángulo era igual a el seno de 2 veces el ángulo. Es decir, en este caso, 2 seno de θ coseno de θ es lo mismo que el seno de 2 θ. Esto se puede demostrar bastante fácilmente utilizando la circunferencia trigonométrica. No lo vamos a hacer en este caso, créanme, esta es una igualdad cierta. Con lo cual, acá donde dice 2 seno de θ coseno de θ, podemos reemplazar por el seno de 2 θ. Y no queda esta expresión. Y esta expresión
es muy interesante, porque fíjense, estos dos valores son constantes. Por lo tanto, quien hace máximo o mínimo a esta función es el seno de 2θ. Y nosotros sabemos cuándo el seno de un ángulo es máximo y cuándo el seno de un ángulo es mínimo. ¿Cuándo es máximo? ¿Cuándo esto va a ser máximo? Cuando el seno de 1. ¿Y cuándo el seno de 2θ va a dar 1? Y cuando 2θ sea 90. Para 90 grados el seno de 90 vale 1. Con lo cual 2θ tiene que ser igual a 90, por lo tanto θ tiene que ser igual a 45. Es decir, que el máximo alcance se logra cuando se dispara a 45 grados. Por supuesto, insisto, esto es en el vacío, a 45 grados. Por debajo o por encima de 45 se llega a un punto más cercano. Eso quiere decir algo muy importante. Cuando a mí me pregunten bajo qué ángulo tengo que disparar un proyectil para que llegue a tal lugar, es muy probable que tenga dos resultados, salvo que sea de alcance máximo y el resultado va a ser el ángulo de 45. Para cualquier otro caso voy a obtener dos resultados. Voy a tener un tiro rasante, que va a ser para el ángulo menor que 45 y que golpea en ese punto, o para un tiro por elevación, donde el ángulo va a ser mayor que 45. Piensen cuando están regando con la manguera, llegan al máximo alcance. Si ustedes levantan un poco, aumentan el ángulo, la parábola llega a una altura mucho más larga, ¿sí? Es un recorrido mucho más largo el chorro de agua hasta llegar al piso. Pero pueden llegar al mismo punto bajando el ángulo, y de manera que ahora el recorrido es rasante y el agua llega mucho más rápido a ese punto. Pero el alcance es el mismo que en el otro caso. O sea que todo punto tiene dos ángulos para los cuales se puede lograr hacer impacto en ese punto, salvo el alcance máximo que se produce para 45 grados.